Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra del Señor con el Evangelio de San Lucas. Estamos en estos capítulos del 21 en adelante, pero dentro de un gran apartado que comienza con el capítulo 19, versículos 47 y que llega hasta el final, el 24:53. Y luego también tenemos en ese segundo tomo del libro de Lucas, que es el capítulo 1, Hechos de los Apóstoles 1, del 1 al 11. Es interesante esta teología porque aquí se nos está presentando de Jerusalén a la ascensión. Nosotros hablábamos en este capítulo 21 sobre la ofrenda de la viuda. Comenzaba con este pasaje, el capítulo 21. Después, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que ponían sus ofrendas en el tesoro del templo. Vio también a una viuda de condición muy humilde que ponía 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que nadie, porque todos los demás dieron como ofrenda algo de lo que le sobraba, pero ella de su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. Bueno, desde aquí entonces nosotros podemos entender y podemos darnos cuenta lo que significa entonces la generosidad. Es decir, aquí nosotros estamos viendo y estamos entendiendo lo que es la vida cristiana en sí, que es la generosidad. No se refiere simplemente al tener muchos elementos que podemos llamar elementos de la riqueza, elementos que recibimos, pero que quedan de nuevo en la exterioridad, ¿verdad? Porque aquí lo que la viuda, esta pobre viuda, está presentando es la riqueza, ese elemento interior, esa virtud grande del desposeerse, ella misma, entregar todo lo que ella es. Entonces, no consiste tanto en porque yo tengo un poder adquisitivo, que algunas veces nos pueden ir muy bien en la vida, está muy bien, y eso hay que agradecer también al Señor, ¿verdad? Porque Lucas justamente insiste por eso, y más en Hechos de los Apóstoles, que es importante en la dignidad del hombre también a través de una riqueza que tenemos que tener, porque las riquezas son de Dios. Y entonces todos tenemos que saber usufructuar. Y por eso es que aquí se está hablando de una riqueza interior. En la medida en que nosotros vivimos desde una riqueza interior, Lucas nos asegura que la riqueza exterior viene de por sí. Esto es, como decíamos en otro de los cursos bíblicos, ustedes pueden ir también más atrás y mirar un poco, cuando Lucas dice que justamente es como que
la luz aparece y automáticamente desaparece la oscuridad. Pero así, uno va así unido al otro. Es imposible que aparezca la luz y luego continúe toda la oscuridad y luego desaparezca la oscuridad. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Entonces, aquí se está insistiendo que la vida del cristiano tiene que ser una vida de generosidad, porque está apuntando a la comunidad. Para que no existan los pobres, para que no existan dificultades en la vida, somos nosotros quienes tenemos que abrirnos y somos nosotros quienes tenemos que ser personas abiertas entonces a la vida, ser generosos, ser generosos. Y así entonces el cajal, es decir, la iglesia, podrá crecer. Es así como la iglesia entonces puede sentirse bien, realizada, plenificada. Eso es lo que Lucas nos está proponiendo. Vamos a seguir un poquitito más, ¿verdad? Porque viene después con eso el anuncio de la destrucción del templo. Y la destrucción del templo quiere decir el destruir todo egoísmo, todo aquello que nos está atando y no nos deja ser generosos. Y luego los signos precursores del fin. Aquí, sobre todo, nos está llamando la atención cuando dice, atención, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos nos engañarán o nos querrán engañar diciendo, ¿verdad?, ¿cómo es que vamos a conseguir un mundo más justo, un mundo más humano, etcétera, etcétera? Girando simplemente en torno a las riquezas exteriores, riquezas externas. Y no, aquí por lo menos dice Lucas que lo que hará cambiar el mundo va a ser justamente la generosidad, la apertura del corazón, la sinceridad, del querer que la comunidad se sienta bien. Hechos de los Apóstoles nos presentará mucho, mucho, mucho mejor, ¿verdad?, de lo que todo lo que nosotros estamos diciendo en este momento, en este segundo tomo, porque es la comunidad justamente la que está haciendo ya, entre comillas, digamos, las veces de Jesús. Todo lo que Jesús ha realizado, Hechos de los Apóstoles, hechos, acciones, actos de los apóstoles, es la comunidad la que va realizando, ¿se dan cuenta? Y para eso necesitamos una actitud y un convencimiento interior. Si nosotros no somos generosos, la ñande, na ñañando y no mía, diga tú ahí la yiyapo. Aupea la ñande yaraje y añande hina lleva. Pepe ñanduana ja pepe yapona. Pena pe yapoino ababendo yapomo ay upea. Y después seguimos un poco más, ¿verdad?, esta firmeza, ¿verdad?, que presenta aquí la iglesia de Jesús en medio de la inseguridad de un mundo que vacila. El mundo vacila mucho, ¿verdad?, está inseguro. ¿Será que eso va a funcionar? ¿No va a funcionar? Y sí, vacilamos mucho porque hay mucho egoísmo, ¿verdad? Hay mucho egoísmo. Entonces queremos encerrar simplemente a cosas para nosotros, queremos encerrarnos en nosotros mismos y así, ¿verdad?, vamos a hacer. Entonces el mundo que vacila directamente. En el interior de una sociedad que se rebela contra todos los valores de lo justo y de lo santo, de lo justo y de lo santo. Por eso somos también muy injustos, ¿verdad? Es decir, no le estamos dando la posibilidad a todos para que puedan vivir dentro de la dignidad. Y aquí entonces nosotros en el fondo, tal vez no lo decimos, pero en el fondo lo que nosotros estamos viviendo es sálvese quien pueda. Pese chico, sálvese quien pueda, ¿verdad? Porque uno no es que puede confiar tanto en lo otro, ¿verdad? Y entonces por eso es que también después nos preocupamos tanto, ¿verdad? Hay muchos papás que están, o mamás que están súper preocupados a ver qué le voy a dejar a mi hijo, qué le voy a dejar a mi nieto, cómo le voy a asegurar el futuro a mis hijos, a mis nietos, ¿verdad? Entonces me mato a ver si le puedo dejar herencias y herencias, generaciones y generaciones, y entonces no me interesa. Entonces voy con esa filosofía de Maquiavelo, ¿verdad? Maquiavelo dice, a mí no me interesan los medios para llegar a mi fin. Si yo mato, si yo robo, esos son medios. Esos son medios y estrategias que yo utilizo para llegar a mi fin. Lo que yo quiero es asegurarme la vida, tenerme riqueza, vivir yo panchamente. Lo otro, que se vean. Ahí me pone ahí lo otro que le coma michi, ya es allá de allá. Entonces, por eso, aquí tenemos que pensar bien y tenemos que mirar bien lo que es la propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio es una generosidad tremenda, ¿verdad? Es una generosidad tremenda. Y por eso decimos que
el que pueda, ¿verdad? El que pueda, robe todo lo que pueda, más o menos, pellaina. El que pueda. Vaya la negrita, vaya la de ella, pues allá. Cuando tuviste oportunidad, así más o menos. Es nuestro lenguaje. Ese es el lenguaje que se escucha, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender que si así estamos viviendo, evidentemente que entonces no somos cristianos. No somos cristianos. Estamos yendo totalmente contra los principios y los valores de la propuesta de Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos simplemente o quedamos en un rito, ¿verdad? El rito famoso, ¿no? Yo me bauticé, hice la primera comunión, y confirma, pero en los ritos sacramentales, ¿verdad? Pero estos ritos, justamente sacramentum, en latín quiere decir demostración, signo visible, yeheshana, o yecuana, pendere coebe o yecuana, isha bañande yecojan baebala yeyapo. Y desde ahí entonces vamos a poder dar pasos concretos, ¿verdad? Pasos que realmente condicen a la vida cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez dieron la sorpresa en este encuentro del Papa con estudiantes para lanzar una nueva edición del Partido por la Paz. Se jugará el 10 de octubre en el Olímpico de Roma y se espera que participen viejas glorias y algunos en activo. Otros lo apoyarán. Es el tercer Partido por la Paz, aunque no siempre hubo momentos pacíficos. El primero fue en 2014 y el segundo fue en 2016. Durante el encuentro de escolas, Ronaldinho, Dani Alves y Maxi Rodríguez entregaron al Papa la insignia de capitán. Francisco bendijo el olivo y el balón de la paz que se utilizarán el 10 de octubre en el partido. Amélie, Lola Ponce y Aaron Díaz. Los actores latinoamericanos Lola Ponce y Aaron Díaz saludaron al Papa Francisco al terminar un evento de escolas ocurrentes. Una emoción única siempre, es un honor estar cerca de él. Es nuestro líder eterno, Papa Francisco, gracias, siempre, muy agradecidos. Siempre es un gran honor y un gran placer escuchar amor salir de un ser humano y alguien como él que representa paz en el mundo para todos nosotros, para todo el mundo entero. Aaron Díaz y Lola Ponce son conocidos por su actuación en la telenovela Talismán. Actualmente tienen 2 hijas y son colaboradores del proyecto educativo mundial promovido por el Papa Francisco, Escolas Ocurrentes. Pauline Jaricot vivió hace 200 años en Francia y pertenecía a una familia de comerciantes de buena posición social. Tras una profunda conversión en la adolescencia, puso en marcha una iniciativa crucial para el desarrollo de las misiones, la obra de la propagación de la fe, semilla de las actuales 4 instituciones que hoy se dedican a los misioneros. El verdadero interés de Pauline Jaricot era volver a llevar a Francia al Evangelio, una Francia que tras la Revolución Francesa había sufrido una fuerte secularización. Para impulsar las misiones involucró a sus vecinos, rezaban por los misioneros y aportaban dinero. La iniciativa se expandió a otros países y hubo un año en el que recaudó 2,5 millones de francos. Su dedicación fue vista por el Papa Gregorio XVI como un ejemplo concreto para recristianizar a los laicos de Occidente. De hecho, hasta el pontífice fue a visitarla. Ella dijo que no quería entrar en un convento o que no sentía la vocación al convento porque su monasterio era el mundo. Yo creo que el mensaje que transmitió era este: el mundo es un lugar donde se puede vivir la propia fe cristiana y también un lugar que se debe evangelizar y se puede transformar. Pauline Jaricot es considerada un ejemplo de laico comprometido con la evangelización. Tuvo una vida difícil marcada por la enfermedad, pero las dificultades no apagaron su ansia misionera. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños.
Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero
Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos. Buscarte solo a ti. Buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos. Buscarte solo a ti. Buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Y estamos en este capítulo tan interesante, el capítulo 21, la destrucción del templo. Y ahora nos dice los signos que son precursores del fin. Porque vamos a tener muchas situaciones de tentaciones, ¿verdad? Después les dijo Jesús, esto leemos en el versículo 10 del capítulo 21, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Bueno, todo esto nosotros muchas veces esperamos así literalmente que suceda, pero ciertamente que estos son géneros literarios que nos hacen entender que la destrucción del hombre la realizamos nosotros. Y esta es la forma, como decimos, que vamos destruyendo la misma comunidad. Vamos destruyendo nuestra misma relación. Aupea con dicatu y la obeyo y con la ñande abuite me lleva. Aupea con la ñande yara ñande no ñande ato y ñande kutu ina y ñande piña tendegena. Estos son los signos aterradores verdaderamente. Estos son signos que nos hacen temblar a todos, ¿verdad? Pero antes de esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas, serán encarcelados, los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Este es el otro aspecto también, ¿verdad? Que nosotros sabemos muy bien que sucede. Cuando uno quiere predicar, cuando uno anuncia, cuando uno hateku, ¿verdad? ¿Dónde estamos metiendo en la llaga? Entonces, ya bueno, sapucaña, mosapucay, venían de la pisaba, lleva. Entonces, el año de gustapá, y así sucesivamente, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios nos está invitando a tomar conciencia y a darnos cuenta que los cambios siempre serán cambios que nos llevan a una renuncia. Y toda renuncia es dolorosa. Toda renuncia es dolorosa. Pero sabemos que para llegar a la resurrección necesitamos pasar por la pasión, muerte y resurrección. Ahí está entonces el triunfo, cuando entendemos este aspecto. Porque aunque todo esto entonces que se nos está apareciendo aquí es toda una... nos está acechando, ¿verdad? Todo lo que está apareciendo aquí. La tentación que sin cesar acecha, ¿verdad? Que nos está acechando. Es dejar las exigencias de Jesús. Yambo que lleva peñan de yaraje y añande. Yambo kente, yambo tau, yambo chancho rengo, heisa la gente, ¿verdad? El convertirse en una simple fuerza de este mundo. Pues bien, el Evangelio nos promete que solo en Jesucristo puede hallarse la firmeza. Solo en su verdad, en su palabra y en su ejemplo encontraremos una base de paz y permanencia. ¿Se dan cuenta entonces? Es aquí donde nosotros tenemos que entender. Operar con la Evangelio, el Evangelio de Jesús. El Evangelio que se nos propone está aquí presente, ¿verdad? Palabra y ejemplo que nos viene en cada lectura, en cada parágrafo,
en cada narración que encontramos en el Evangelio de Jesucristo, siempre va a ser, de cierta manera, para muchos como una gran amenaza, ¿verdad? Porque nos está tocando y nos está llamando a dejar las exigencias de Jesús. Esa es la tentación. Dejar aquello que nos exige. Jesús nos exige. Jesús, al proponernos algo, nos está diciendo, bueno, dale fuerza, upea la ñandella y yapomana, ¿verdad? Y esto es lo que nos duele y esto es lo que nos cuesta. La tragedia de Israel está en la mente de todos los lectores. El viejo pueblo ha sido convertido en ruinas. Su ciudad, Jerusalén, está arrasada. Su destino es como un signo de verdad del fin que ya se acerca. El mundo no se vale por sí mismo. El poder de las naciones tampoco es absoluto. Dando un paso más se llega a la inseguridad total de la existencia. El cosmos muere. ¿Se dan cuenta entonces aquí? Esto lo estamos viendo como una consecuencia, ¿verdad? Del egoísmo, del encerrarnos, el cosmos que muere. El mundo no se vale por sí mismo. El poder de las naciones tampoco, ¿verdad? Porque no es absoluto, absolutamente, ¿verdad? Miramos desde el 21-20 en adelante, el asedio de Jerusalén. Cuando uno se cree en sí mismo, orevalea, nosotros tenemos aquí los muros y no sé cuántas cosas. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima. Los que estén en Judea, que se refugien en las montañas. Los que estén dentro de la ciudad, que se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a ella. Porque serán días de escarmiento, en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Ay de las que están embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento. ¿Se dan cuenta entonces? Aquí se está manifestando y se está diciendo que no hay nación, no hay pueblo, no hay entonces una fortaleza para decir, somos inexpugnables, ¿verdad? Nadie podrá contra nosotros. No podemos decir todo esto. Entonces, por eso dice, la tragedia de Israel está en la mente de todos. Esa tragedia que se nos viene encima. ¿Qué sucederá? ¿Por qué? Y porque estamos poniendo nosotros toda nuestra confianza simplemente en la fuerza humana. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro y esta hermosa teología de San Lucas. Como le llamaba el cardenal Martini, él decía que este es el evangelio para los avanzados, es decir, aquellos
que ya están haciendo un camino mucho más profundo, ¿verdad? De un compromiso cristiano. Nosotros estábamos hablando aquí de la tragedia que se nos viene encima cuando confiamos simplemente en nuestras fuerzas. Decíamos que Jerusalén es sitiada, pero eso no quiere decir entonces absolutamente de que no será conquistada. Cuando está sitiada, dice luego el Evangelio. Entonces ustedes ya más o menos calculante, maná. Cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está muy próxima. Su ruina está próxima. Es decir, un tema. No podemos pensar que seremos inexpugnables, ¿verdad? O sea, que nadie nos va a vencer. Ñande en barete, ñande yicuapaoí, ñande ishaguande por otro, etcétera, etcétera. Eso, queridos hermanos, no existe. Somos limitados. Entonces, por eso nos llama a una sencillez, nos llama a una humildad, nos llama a un entendernos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos ante Dios? Y por lo tanto, ¿quiénes somos entre nosotros como comunidad? Y por eso que se insiste mucho en el querernos, amarnos, ayudarnos, caminar juntos, ¿verdad? Como comunidad. El viejo pueblo ha sido convertido en ruinas. Su ciudad, Jerusalén, está arrasada. Su destino es como un signo de verdad del fin que ya se acerca. Del fin que ya se acerca. El mundo no se vale por sí mismo. El poder de las naciones tampoco es absoluto. ¿Se dan cuenta? Aquí también, Jerusalén. Entonces, cuando se ve sitiada, entonces usted ya tiene que pensar que su ruina está muy próxima. Es decisiva toda esta. El cosmos muere. Esta es la experiencia decisiva. El mundo en que parece sostenerse nuestra vida es un apoyo que se quiebra. El mundo que parece que es nuestro apoyo, en un momento se está quebrando. Daipuacaveima, dicatumo aveima. Es humano, pasa. Y así entonces todo gira en la gran rueda de la muerte y gira de una forma semejante la existencia de los hombres. Todos estamos girando, todos vamos pasando. Nada puede libertarnos. Nada puede libertarnos. Pensemos un poco, ¿verdad? Pensemos en el tiempo. Existe el tiempo. Bueno, entonces esto pasa. Nosotros pasamos. Hoy estamos aquí. Tenemos la conciencia de hoy estar aquí. Hoy, aquí, ahora. Pero recordemos que cada segundo que pasa al mismo tiempo, como dice el verbo, pasó o asá. Bueno, y esto llegará entonces al límite. Y ahí en el límite, entonces esto acaba, termina, ¿verdad? Y por eso es que te hacen reflexionar y te dice, ¿verdad? Nada es absoluto, las naciones tampoco son absolutas. Dando un paso más se llega entonces a la inseguridad total de la existencia. Inseguridad total de la existencia. El cosmos muere. Tu vida muere. Mi vida muere. Entonces estamos pasando. Esta es la experiencia decisiva. Y el mundo en que parece sostenerse nuestra vida es un apoyo que se cierra. Ahí que nosotros que ya viajinaguri. Pepe ñande lleva allí yo cojinaguri. Todo gira en la gran rueda de la muerte y gira de una manera semejante la existencia de los hombres. Desde un punto de vista griego, esta experiencia se podría resolver diciendo que la vida más interna, el alma, no se encuentra ligada a la materia, a la política del mundo, a la caída externa de los astros. Para Israel y para todo el Nuevo Testamento esa certeza ya no existe. Para Israel, para todo el Nuevo Testamento, hombre y mundo, pueblos, astros y naciones, todo es corruptible y todo avanza hacia su propia destrucción. Eso es para la Biblia, ¿verdad? La Biblia entonces no tenía ese concepto que tiene entonces el mundo griego. Si es que no existe algo más alto, nuestra vida acabará siendo un desnudo y absoluto silencio que se agranda. Nudo y absoluto silencio que se agranda. Hay
un libro que se llama el Libro de las Lamentaciones. Se le atribuye a Jeremías. Uno de los cantos de Jeremías, justamente cuando habla de la muerte, dice: es bueno esperar en silencio. Así nomás dice. Ante la muerte está hablando. Es bueno esperar en silencio. Y habla después de la salvación del Señor. Pero no hay todavía esa esperanza directamente y esa certeza, como el mundo griego después hablará con el resurrexit, anastasis, levantarse, ¿verdad? Esa es la experiencia del mundo griego. Pero en el mundo hebreo, el mundo bíblico, entonces aquí hay una esperanza simplemente de quedarse en el silencio y el contemplar. Contemplar qué es lo que Dios decide en la existencia del hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, el Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos en esta sexta semana del tiempo de Pascua. Ya nos estamos dirigiendo para esta gran celebración de la ascensión de Jesús al cielo y luego también tenemos esta gran celebración del Pentecostés, es decir, la fuerza del Espíritu Santo que nos anima a cada uno de nosotros para que podamos cumplir con nuestra misión también de resucitados, de cristianos comprometidos con el Evangelio. Escuchamos en el día de hoy Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, del 11 al 15. En aquellos días zarpamos de Troas junto a Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia.
Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si están convencidos de que creo en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Queridos amigos, qué lindo. Aquí ya comienza todo el Evangelio a abrirse a todas las personas. Lo importante es cómo nos presenta a esta mujer llamada Lidia. Dice, el Señor tocó el corazón de esta mujer para que ella aceptara el Evangelio. Para abrirnos al Evangelio. Muchas veces decimos que somos ya cristianos comprometidos, pero está Dios faltañande. La palabra de Dios que nos llega al corazón y que podamos convertirnos verdaderamente. Y después incluso insiste esta mujer, si ustedes piensan que yo ya estoy abierta, convertida hacia el Señor, acepten y vengan a mi casa. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué significa la palabra católico? Muchas personas se suelen preguntar sobre el significado de la palabra católico. Tantos otros hermanos nuestros, también siendo católicos, desconocen este significado. El origen de la palabra católico proviene del griego katolikos, que se latinizó luego en católicos. Significa universal, que en sí mismo significa en relación a, o lo que afecta al mundo entero, o lo que se refiere a la gente en general. Esto quiere decir que abarca todo, es la amplitud de la comprensión, la amplitud general, el contener todo lo que es necesario. Por lo tanto, significa toda la gente en todos los lugares, teniendo todo lo necesario, teniendo toda la revelación y por todo el tiempo. Este es el significado que nosotros encontramos de la palabra católico. En cuanto a la Biblia, nosotros en Mateo 28, del 19 al 20, encontramos el mandato del Señor. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, aquí abarca el todo, es el mandato. El cristiano es católico entonces por antonomasia, es decir, por esencia, por mandato del Señor, lo todo, lo universal. Y esta es una declaración de la universalidad, el catholicus católica. San Agustín, uno de los grandes padres de la Iglesia y de los grandes pensadores, en su carta a Vicencio presenta que él no solo argumenta por el nombre, ¿verdad? No afirmo, dice, sino que la Iglesia de por sí debe extenderse a través de todo el mundo, simplemente porque la Iglesia, dice, la comunidad es católica, es decir, el mandato del Señor a anunciar la noticia a todos. Y él decía, pongo mi prueba de su difusión en las promesas de Dios y en los oráculos de la Sagrada Escritura. Pero San Agustín al mismo tiempo deja bien claro que la sugerencia de que la Iglesia fue llamada católica fue debido a que la Iglesia observaba todos los mandamientos de Dios y administraba todos los sacramentos de la Iglesia de la comunidad. Y esto sobre todo se origina en tiempos de los donatistas. Estos ya eran sectarios, y da a entender que esta era una opinión con la que él mismo se debatía. Una vez más entonces, la demostración de la unidad de la Iglesia construida sobre una base dogmática es fundamental. Y entonces cada uno de nosotros debe remitirse verdaderamente
el significado profundo y verdadero de este mandato del Señor. Entonces nosotros nos preguntamos por qué somos católicos y qué nos diferencia de los protestantes. Tal como mencionamos, la Iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, nombrando a Pedro como cabeza de la Iglesia, siendo los papas llamados sucesores de Pedro. Y aquí está entonces la institucionalidad, pero de una universalidad. Él mismo ha venido entonces a nombrar, a formar y a enviar a una iglesia que debe ser siempre católica, como decíamos, por antonomasia. Significa por esencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología tan interesante del libro de San Lucas, su teología. Nosotros decíamos recién que desde el punto de vista griego, esta experiencia se podría resolver diciendo que la vida más interna, que es el alma, no se encuentra ligada a la materia, al soma, ¿verdad?, al cuerpo como tal, sino que esto todo está por encima, ¿verdad? Para Israel y para todo el Nuevo Testamento, sin embargo, esta certeza ya no existe para Israel. Hombre y mundo, pueblos, astros y naciones, todo es corruptible. Todo avanza hacia su propia destrucción. Si es que no existe algo más alto en nuestra vida, acabará siendo un desnudo y absoluto silencio que se agranda. Pero la Iglesia cree que en el centro del fracaso humano, en la caída de los astros y del cosmos, en la muerte de la tierra, emerge una palabra de vida, una presencia salvadora que nos llama. Es el Hijo del Hombre que viene al final, en el postrer momento, pero está viniendo en la constante caída de los hombres y la tierra, en el fracaso que parece dominarlo todo. En el 21, 27, ¿verdad? Habrá señales en el sol, nos dice Lucas, y en las estrellas, en la tierra, los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo ante la expectativa de lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegar la liberación. Bueno, esta es la propuesta del Evangelio al final, ¿verdad? Entonces, pero en el mundo antiguo, sobre todo en el mundo hebreo, esto no existía, ¿verdad? Aquí entonces ya estamos teniendo como una combinación, ¿verdad? Una síntesis, el mundo hebreo, el mundo griego, y aquí ya estamos pensando hacia una resurrección, ¿verdad? Vendrá el Hijo del Hombre. Estamos pensando en un movimiento apocalíptico, ¿verdad? La revelación de Dios que viene, que rescata al hombre, vendrá. La Iglesia cree que en el centro del fracaso humano, en la caída de los astros y del cosmos, en la muerte de la tierra, emerge una palabra de vida. Emerge una palabra de vida. Y aquí está. Esa es la creencia cristiana. A eso está apuntando. En medio de la destrucción que semeja haber llenado todo el cosmos de tristeza y luto, se han sentido unas palabras de alegría. Cuando esto empiece, miren, eleven su cabeza, pues acerca el tiempo de su redención. Aquí entonces es donde emerge lo positivo. Porque si no, todo sería pánico, miedo, destrucción, desesperanza total. Entonces, y bueno, padecemos porque esta es nuestra realidad. O sea, donde todo es muerte, sin embargo, hay una esperanza
que es lo que nosotros le llamamos la resurrección, y esta es la vida cristiana, el emerger desde la misma muerte. Aquí se encierra el sentido de todo lo anterior y de todo lo que sigue. Todo lo anterior y todo lo que sigue. Es decir, toda nuestra vida, todo lo que hicimos, cómo lo hicimos, de todo lo anterior y todo lo que vendrá. Aquí entonces se encierra en ese momento de la muerte. El sentido del mundo no se encuentra en el fracaso de la tierra, en el fracaso de la tierra y de los pueblos que se acaban. Tampoco es el futuro lejano y enigmático que viene. El sentido está en el Hijo del Hombre, que es el Cristo. El sentido está en el Hijo del Hombre, que es el Cristo. Y qué lindo entonces esto mirar así, porque el Cristo para nosotros viene a ser la resurrección, ¿verdad? Viene a ser esa vida nueva. En la aparente decisiva agonía de la tierra que se sume en la tristeza, en el fracaso de los hombres que no pueden triunfar externamente en una vida de amor y sacrificio por los otros, en la muerte de los buenos, está llegando el Cristo. Claro, todo parece, ¿verdad?, una caída, todo parece un fracaso, pero sin embargo dice, en esa pasión, en esa muerte, sin embargo, está surgiendo el Cristo. Es lo que nosotros verdaderamente profesamos, queridos hermanos, como cristianos. Esta es nuestra fe, ¿verdad? Y entonces en todo lo que aparentemente es fracaso, en todo lo que es muerte, en todo lo que se viene destruyendo, sin embargo, es allí donde nosotros encontramos y vemos la llegada de Cristo. Por eso se nos dice, alégrense. Por eso se nos dice, alégrense. La victoria no se encuentra en los poderes de la muerte. Está en el Cristo que nos llama a mantener su testimonio, a mostrarnos vigilantes, porque Él llega. Ya ha empezado el fin del mundo, porque la generación presente es decisiva, porque toda la existencia de sus fieles se resume en el mandato. Vigilen, recen. Aquí se juega ahora del todo su propia suerte. Aquí se está jugando del todo la propia suerte. Y entonces aparece lo que nosotros le llamamos la parábola de la higuera, ¿verdad? Y Jesús hizo esta comparación. Miren lo que sucede con la higuera o con cualquier otro árbol. Cuando empieza a echar brotes, ustedes se dan cuenta de que se acerca el verano. Así también, cuando vean que sucedan todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Y ahí está la esperanza. Entonces, cuando parece que todo es destrucción, ustedes vean de ya llena, como la higuera. Cuando comienza a echar entonces las hojitas, los brotes, significa el reinicio, la vida nueva. Y esa es la propuesta del Evangelio. De lo malo, de lo negativo, entonces volver a recomenzar todo en nuestra vida. Queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñandi Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.